El millonario quedó paralizado al ver al amor de su juventud vendiendo flores en la calle. Él la creía muerta hace 20 años. Lo que descubrió lo dejó helado. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lorenzo Santillán era un hombre que había logrado todo lo que el mundo valoraba: riqueza, poder y una empresa familiar consolidada como un imperio en el sector industrial. Sin embargo, detrás de su apariencia impecable y su semblante siempre serio, había un hombre vacío, atrapado en una rutina metódica que no le daba espacio a emociones ni distracciones. Durante 2 décadas, Lorenzo había dedicado cada día de su vida a la empresa, guiado por el estricto Marcelo, su padre, un hombre autoritario y sin compasión, que siempre vio los sentimientos como un obstáculo para el éxito. Lorenzo solía levantarse a las 6 de la mañana en punto, revisaba correos mientras tomaba un café amargo y salía de su apartamento minimalista para enfrentarse a otro día en la oficina. Todo en su vida estaba perfectamente calculado, como si seguir un horario rígido lo ayudara a ignorar el vacío en su corazón. Ese vacío llevaba el nombre de Serena, el gran amor de su vida, a quien había perdido en un trágico accidente automovilístico hacía más de 20 años. Serena no solo había sido su compañera, sino la luz que iluminaba su mundo. Su muerte, junto con la del bebé que esperaban, había destrozado a Lorenzo, dejándolo en una especie de limbo emocional del que nunca logró salir. Esa tarde en la plaza fue como cualquier otra. Lorenzo había terminado una reunión y decidió dar un paseo antes de regresar al trabajo. No solía detenerse en lugares concurridos, pero algo en la calma del lugar lo atrajo. Sentado en una banca, dejó que el sonido de los niños jugando y las risas de las parejas lo envolvieran, aunque su mente seguía perdida en el pasado. Fue entonces cuando la vio. A pocos metros de distancia, una mujer humilde vendía flores. Lorenzo la observó con curiosidad al principio, pero en cuanto sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Su cabello oscuro, sus ojos cálidos y su sonrisa delicada eran idénticos a los de Serena. Lorenzo sintió que el aire le faltaba. Su corazón, que durante años había latido en un compás mecánico, ahora palpitaba con fuerza. ¿Podía ser posible? Incapaz de apartar la mirada, Lorenzo se levantó de la banca y comenzó a caminar hacia ella. Cada paso lo acercaba más a una realidad que su mente no lograba procesar. ¿Cómo podía Serena estar frente a él después de tantos años? Cuando finalmente estuvo a unos pasos, su voz tembló mientras pronunciaba un tímido saludo. «Buenas tardes». La mujer levantó la mirada y sonrió amablemente, pero no mostró ningún signo de reconocimiento. «Buenas tardes, señor. ¿Qué flor le gustaría llevar?», preguntó con una voz suave que resonó profundamente en Lorenzo. Por un instante, Lorenzo esperó que dijera algo más, que sus ojos lo miraran con la intensidad de alguien que encuentra a una persona querida. Pero no ocurrió. La mujer lo trataba como si fuera un desconocido. Lorenzo, desconcertado, sintió como su mente intentaba encontrar explicaciones lógicas. ¿Podría ser que Serena no lo reconociera? ¿Había olvidado todo? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero decidió no forzar la situación. «Un ramo de rosas», dijo, intentando no mostrar el torbellino de emociones que lo inundaba. Ella le entregó el ramo con una sonrisa amable. «Espero que sean para alguien especial. Las rosas siempre alegran el día». Lorenzo apenas pudo asentir, pagó y se alejó, sintiendo que las piernas le temblaban. Mientras se alejaba, notó que ella volvía a atender a otros clientes con la misma dulzura. La posibilidad de que no lo reconociera, si era realmente Serena, ¿qué había sucedido? ¿Y por qué no lo reconoció? Esa noche, Lorenzo no pudo dormir. La imagen de la mujer lo perseguía como un fantasma. Cada gesto, cada movimiento, le recordaba a Serena. Incapaz de soportar la incertidumbre, decidió actuar. Al día siguiente, llamó a Ricardo, un investigador privado de confianza que había trabajado para la empresa en varias ocasiones. Lorenzo le explicó la situación con un tono más emocional de lo que hubiera querido mostrar.
Ricardo, necesito que investigues a una mujer. Es importante. Quiero saber quién es, de dónde viene, todo lo que puedas averiguar. Ricardo, aunque intrigado, no hizo preguntas innecesarias. Sabía que Lorenzo no era un hombre que compartiera su vida personal con facilidad, así que aceptó el encargo sin más. Mientras Ricardo iniciaba su investigación, Lorenzo no podía alejarse de la plaza. En los días siguientes, volvió en varias ocasiones, esperando verla de nuevo. Cuando finalmente la encontró, sintió una mezcla de alivio y temor. Decidió que no podía acercarse como Lorenzo Santillán, el empresario, así que optó por algo más simple, compró flores. Con cada visita, Lorenzo intentaba entablar conversaciones más largas con ella. Se presentó como Enrique, queriendo ocultar su verdadera identidad, y pronto descubrió que su nombre era Gabriela. Aunque Gabriela era amable, había algo en sus ojos que reflejaba una tristeza profunda, como si cargara con un peso que no lograba entender. ¿Por qué vende flores?, preguntó Lorenzo un día, tratando de iniciar una conversación más personal. Gabriela suspiró, mirando los pétalos de las flores que sostenía en sus manos. Las flores son lo único que me da paz. No sé por qué, pero siempre he sentido que me conectan con algo importante, algo que no puedo recordar. Quizás suene extraño, pero siento que he perdido algo, aunque no sé qué es. Las palabras de Gabriela calaron hondo en Lorenzo. Era posible que esta mujer no solo se pareciera a Serena, sino que también estuviera conectada con ella de alguna manera. Lorenzo comenzó a obsesionarse con la idea de que Gabriela era Serena, de que de alguna manera había sobrevivido al accidente, pero no sabía cómo probarlo. La mente de Lorenzo no podía descansar. Gabriela, con su sonrisa amable y ojos llenos de una tristeza inexplicable, se había convertido en el epicentro de sus pensamientos. Cada vez que volvía a verla en la plaza, el parecido con Serena se hacía más evidente y la posibilidad de que realmente fuera ella lo llenaba de esperanza, miedo e incertidumbre. Sin embargo, la forma en que lo trataba, como a cualquier cliente más, confirmaba lo que Lorenzo temía: si era Serena, no lo recordaba. Ricardo avanzaba en la investigación. Una tarde, Lorenzo recibió la llamada que había estado esperando. «Señor Santillán, hay algo interesante sobre Gabriela», dijo Ricardo con su tono profesional habitual. «No existe ningún registro de su existencia antes de hace 15 años. Es como si hubiera aparecido de la nada». Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Nada? ¿Ni un acta de nacimiento?, preguntó con un nudo en la garganta. Nada. Solo registros en hospitales públicos, visitas médicas esporádicas, pero antes de eso, absolutamente nada. Es un misterio. Lorenzo colgó, aturdido. La falta de información no solo añadía misterio a Gabriela, sino que también fortalecía la idea de que ella realmente podía ser Serena. La ausencia de un pasado explicaba muchas cosas, pero también habría un abismo de preguntas sin respuestas. Ricardo también había encontrado algo más. En los registros médicos de Gabriela había menciones de amnesia disociativa. Lorenzo no entendía del todo el término, pero Ricardo lo explicó con claridad. Se refiere a una pérdida de memoria causada por un evento traumático. Las personas con amnesia disociativa pueden olvidar partes importantes de su vida, como quiénes son o de dónde vienen. Lorenzo cerró los ojos, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar. Si Gabriela realmente era Serena, entonces su falta de memoria podía explicarlo todo, porque no lo reconocía, porque no recordaba su vida pasada, e incluso porque sentía un vacío tan profundo. Pero si eso era cierto, ¿quién la había dejado en ese estado? ¿Cómo había terminado vendiendo flores en una plaza? Lorenzo decidió llevar la investigación un paso más allá. Visitó a Ricardo en su oficina, llevando consigo una vieja caja que había guardado por más de 20 años. Dentro estaban las pocas cosas que había podido recuperar tras el accidente: fotografías, cartas y pequeños recuerdos que compartía con Serena. También había un expediente policial del accidente que Lorenzo nunca tuvo la fuerza de analizar a fondo. Juntos comenzaron a revisarlo todo,
buscando cualquier pista que pudiera confirmar sus sospechas. «Este es el informe del accidente», dijo Lorenzo, extendiéndole el documento a Ricardo. «Siempre asumí que Serena había muerto en el impacto, pero nunca vi el informe completo. Quizá hay algo que pasé por alto». Ricardo revisó los documentos con atención. Uno de los detalles llamó su atención de inmediato. El informe indicaba que el cuerpo de Serena no fue identificado en el lugar del accidente, sino más tarde en un hospital cercano. Además, había una nota confusa sobre un traslado de emergencia. Ricardo levantó la mirada hacia Lorenzo. «¿Sabías que la llevaron al hospital con vida?» Lorenzo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué dijiste?», preguntó con incredulidad. Según el informe, Serena fue trasladada con vida al hospital. Murió en el quirófano durante una cesárea de emergencia. O al menos eso es lo que indica este documento. Lorenzo se quedó en silencio, procesando la información. Si Serena había llegado viva al hospital, ¿era posible que algo en el informe estuviera mal? ¿Y qué había pasado con el bebé? «Ricardo, quiero que investigues más sobre el hospital. Quiero saber quiénes estaban allí ese día, qué médicos la atendieron y cualquier otra cosa que encuentres». Ricardo asintió, viendo la determinación en los ojos de Lorenzo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Mientras tanto, Gabriela comenzó a tener más flashes de memoria. Momentos breves y confusos que aparecían en sus sueños, un auto, una carretera, el sonido de una frenada y luego la sensación de vacío. También soñaba con un hombre que le parecía familiar, aunque nunca lograba ver su rostro con claridad. Estos fragmentos la desconcertaban, pero no se atrevía a hablar de ellos con nadie. Solo las flores parecían darle consuelo. Una tarde, mientras Lorenzo compraba un ramo, Gabriela lo miró con una expresión pensativa. «¿Sabes algo? A veces siento que te conozco de algún lado. Es extraño, ¿no?» Lorenzo contuvo el aliento. Era la primera vez que Gabriela decía algo que insinuaba una conexión entre ellos. «Quizá nos cruzamos antes, en otro lugar», respondió, intentando no parecer demasiado ansioso. Gabriela negó con la cabeza. «No lo sé. Es una sensación, como si hubiera algo en ti que me resulta familiar. Pero nunca puedo recordarlo del todo». Lorenzo sonrió con suavidad, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones que amenazaban con desbordarse. Estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también sabía que lo que descubriera podía cambiarlo todo. Mientras tanto, Lorenzo seguía atormentado por la falta de respuestas. Las conversaciones con Gabriela, aunque breves y superficiales, eran suficientes para confirmar su sospecha. Ella no solo se parecía a Serena, sino que había algo dentro de ella que resonaba profundamente con el pasado que compartieron. No podía ignorar las coincidencias, pero tampoco podía acercarse demasiado sin pruebas concretas. Ricardo, por su parte, continuaba profundizando en la investigación del accidente. Una tarde, llamó a Lorenzo para una reunión urgente en su oficina. «Señor Santillán, creo que tenemos algo importante», dijo Ricardo, extendiéndole un informe. Lorenzo tomó los documentos con manos temblorosas. El título del archivo lo dejó perplejo: «Análisis de intervención en carretera, 20 años atrás». «¿Qué significa esto, Ricardo?», preguntó, frunciendo el ceño. «Significa que el accidente de su esposa pudo no haber sido un accidente», respondió Ricardo con tono grave. Lorenzo sintió como el aire se volvía pesado a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». «Los registros que encontramos muestran patrones inusuales en el reporte del accidente. Hubo modificaciones en los archivos originales, borraron nombres clave y omitieron detalles importantes. Pero lo más alarmante es que hay menciones de un vehículo sospechoso involucrado en el incidente, un auto que nunca fue reportado oficialmente. Alguien intervino deliberadamente para encubrir lo que pasó». El corazón de Lorenzo comenzó a latir con fuerza. La idea de que el accidente no fuera producto del azar lo llenó de rabia e incredulidad. ¿Quién haría algo así?
preguntó, apretando los dientes. Ricardo miró a Lorenzo con seriedad antes de responder. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero por el momento he encontrado registros de un médico que estuvo presente en el hospital esa noche. Su nombre es Enrique Guzmán y aunque ya está retirado, vive en una residencia a las afueras de la ciudad. Tal vez pueda arrojar algo de luz sobre lo que pasó. Lorenzo no perdió tiempo. Al día siguiente, estaba sentado frente al doctor Guzmán en una pequeña sala de la residencia. El hombre, de cabello blanco y mirada cansada, lo recibió con cortesía, aunque claramente no recordaba a Serena ni al accidente en un inicio. Lorenzo le mostró las fotos y el informe. El doctor Guzmán ajustó sus lentes y revisó los documentos con atención. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y reconocimiento cuando vio la foto de Serena. Sí, algo recuerdo. Fue un caso muy particular. Llegó en estado crítico, pero luchamos por salvarla. Perdió la conciencia al llegar y no pudo comunicarse. Lo que más me impactó fue su estado avanzado de embarazo. Fue una situación de vida o muerte. Lorenzo se inclinó hacia adelante, su voz cargada de urgencia. El informe dice que ambos murieron. ¿Eso fue lo que ocurrió? El doctor guardó silencio por un momento antes de responder. No exactamente. Recuerdo que ella sobrevivió, no recuerdo qué pasó con el bebé, la cirugía había sido muy arriesgada, tal vez el bebé murió al nacer, pero ella, la mujer, estoy seguro que sobrevivió aunque con falta de memoria. El golpe emocional de esas palabras dejó a Lorenzo sin aliento. Pero entonces el doctor Guzmán hizo una pausa, como si estuviera recordando algo más. Ahora que lo pienso, había alguien más con ella ese día. Lorenzo lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Alguien más? ¿Quién? Un hombre. Elegante, de unos 50 años. Llevaba un traje caro y parecía muy seguro de lo que hacía. Él autorizó la cirugía cuando Serena llegó inconsciente. Lorenzo sintió que su corazón se detenía. La descripción del hombre no dejaba lugar a dudas. Sabía exactamente de quién estaba hablando. ¿Estás seguro de eso?, preguntó con un hilo de voz. El doctor asintió. Nunca olvidó una cara como esa. Era muy autoritario, incluso intimidante. Recuerdo que el personal estaba nervioso alrededor de él. Lorenzo apretó los puños. No necesitaba más detalles para confirmar lo que ya sabía. El hombre que había estado allí ese día, el que tomó decisiones sobre la vida de Serena y su hija, era su propio padre, Marcelo Santillán. Marcelo, su padre, siempre había sido abiertamente hostil hacia Serena. Desde el principio de su relación, Marcelo dejó claro que no la consideraba apta para estar con él. Serena era espontánea, creativa y emocional, todo lo contrario al ideal frío y calculador que Marcelo tenía para una posible nuera. Lorenzo, cegado por el amor, había ignorado los comentarios de su padre, pero ahora empezaba a preguntarse hasta dónde pudo haber llegado Marcelo para mantener su control sobre él. Esa noche, Lorenzo decidió que ya no podía esperar más. Tomó su auto y condujo directamente a la mansión familiar, donde Marcelo solía trabajar hasta tarde en su despacho. Entró sin anunciarse, abriendo la puerta con fuerza. Marcelo levantó la vista de sus papeles, claramente molesto por la interrupción. ¿Qué haces aquí, Lorenzo? Pensé que había superado la manía de irrumpir sin avisar. Lorenzo, sin importarle la actitud de su padre, lanzó el informe policial y las notas del doctor Guzmán sobre el escritorio. Explícame esto. Explícame por qué Serena sobrevivió al accidente y por qué me hiciste creer que estaba muerta. Marcelo, aunque visiblemente sorprendido, no perdió la compostura. Se inclinó hacia atrás en su silla, observando a Lorenzo con ojos calculadores. Así que finalmente te enteraste. No pensé que llegaras tan lejos. Dime la verdad. Exigió Lorenzo, golpeando la mesa con fuerza. Marcelo suspiró, como si la situación fuera una molestia menor en su día. Siempre fuiste tan impulsivo, igual que tu madre.
Marcelo hizo una pausa antes de continuar. Está bien, Lorenzo. Ya que estás tan convencido, voy a decirte la verdad. Lorenzo contuvo el aliento, esperando las palabras que cambiarían su vida para siempre. Sí, planeé el accidente de Serena, confesó Marcelo con frialdad. Esa mujer era un problema, una distracción que te alejaba de lo que realmente importa, los negocios familiares. No podía permitir que desperdiciaras tu vida con alguien que no entendía nuestro mundo. Fue necesario tomar medidas drásticas. Las palabras de Marcelo cayeron como un golpe en el pecho de Lorenzo. La incredulidad se mezcló con la ira, y por un momento sintió que iba a perder el control. ¿Drásticas? Intentaste matarla, exclamó Lorenzo, su voz quebrándose por la emoción. Intentaste matar a la mujer que amaba. Marcelo negó con la cabeza, como si Lorenzo no estuviera entendiendo el punto. Serena sobrevivió al accidente, dijo Marcelo con tono frío. Pero no recordaba nada de su vida. Sufrió amnesia severa y fue perfecta para desaparecer. Me aseguré de que nunca regresara a ti, porque sabía que su presencia arruinaría todo lo que habíamos construido. Lorenzo sintió que las piernas le fallaban. La mujer que había llorado durante más de 20 años, el amor de su vida, había estado viva todo ese tiempo. Pero Marcelo, su propio padre, se había asegurado de mantenerla fuera de su alcance. «Eres un monstruo», susurró Lorenzo, apretando los puños mientras las lágrimas quemaban sus ojos. «No tienes idea de lo que has hecho». Marcelo no mostró ningún remordimiento. Se levantó de su silla y miró a Lorenzo con la misma frialdad de siempre. «Dice lo que tenía que hacer para protegerte. Algún día lo entenderás». Lorenzo no podía soportar escuchar más. Sin decir una palabra, salió del despacho, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. La rabia lo consumía, pero también la culpa. ¿Cómo no había visto lo que estaba frente a sus ojos? ¿Cómo había permitido que Marcelo controlara su vida durante tanto tiempo? Esa noche, Lorenzo tomó una decisión. Ya no podía seguir siendo parte del mundo de Marcelo, un mundo construido sobre mentiras, traiciones y control. Decidió cortar todo lazo con él y dedicar su vida a descubrir la verdad sobre lo que le había pasado a Serena. Mientras Lorenzo procesaba esta impactante revelación, Gabriela seguía luchando con los recuerdos que emergían en su mente. Cada vez eran más vívidos, la carretera, la tormenta, el impacto. También comenzaba a recordar una voz masculina que le hablaba con urgencia en el hospital, pero no lograba distinguir quién era. Estos fragmentos de memoria no solo la confundían, sino que también la llenaban de una sensación de pérdida que no podía explicar. Una tarde, mientras arreglaba un ramo de girasoles, Gabriela sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos sin razón aparente. Algo dentro de ella sabía que esas flores tenían un significado importante, pero su mente seguía bloqueada. Fue en ese momento cuando Lorenzo apareció en su puesto de flores. Su mirada reflejaba el peso de lo que había descubierto, pero intentó mantener la compostura. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad, notando las lágrimas en sus ojos. Gabriela negó con la cabeza, intentando sonreír. Sí, solo estoy recordando cosas que no entiendo. Lorenzo sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba cada vez más cerca de la verdad, pero aún no podía revelársela. En su interior, juró que haría todo lo posible para devolverle a Gabriela su vida, sin importar lo que costara. Lorenzo no podía esperar más. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero todavía había demasiadas preguntas sin respuesta. Cada interacción con Gabriela confirmaba que ella no solo era Serena, sino que algo en su interior estaba luchando por salir a la superficie. Ahora sabía que debía contarle la verdad, incluso si eso significaba enfrentar el dolor de un pasado que ambos habían olvidado, aunque por razones muy diferentes. Una tarde, Lorenzo llegó al puesto de flores de Gabriela, pero esta vez no llevaba la intención de comprar un ramo ni de sostener una charla superficial. Su rostro reflejaba la intensidad de lo que estaba a punto de revelar. Gabriela, al verlo, sonrió como de costumbre,
pero rápidamente notó que había algo distinto en él. «Enrique, ¿estás bien? Pareces preocupado», preguntó, dejando de lado las flores que estaba arreglando. Lorenzo tragó saliva, consciente de que la forma en que respondiera cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. «No soy Enrique, Gabriela. Mi verdadero nombre es Lorenzo Santillán, y estoy aquí para contarte algo que puede ser difícil de entender». Gabriela lo miró con desconcierto, pero no dijo nada. Lorenzo aprovechó ese silencio para continuar. «Tú no eres Gabriela. Tu verdadero nombre es Serena López. Eres mi esposa, o al menos lo eras hace más de 20 años. Fuiste el amor de mi vida, pero un accidente nos separó». Ese accidente, Lorenzo hizo una pausa, sintiendo que las palabras le quemaban en la garganta. Ese accidente no fue casualidad. Fue planeado por mi padre, Marcelo. Él siempre quiso separarnos porque pensaba que no eras lo suficientemente buena para mí. Gabriela dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Su respiración se aceleró y su mirada reflejaba incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible?», susurró, llevándose una mano a la cabeza. Lorenzo dio un paso hacia ella, intentando calmarla. «Sé que es difícil de creer, pero no estoy aquí para confundirte. Estoy aquí porque creo que tienes derecho a saber la verdad. Mi padre te arrancó de mi vida, y no descansé hasta encontrarte. Ahora estoy seguro de que tú eres Serena». Gabriela negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué no recuerdo nada de lo que dices? Si lo que dices es cierto, ¿por qué no sé quién eres?». «Por el accidente», explicó Lorenzo, su voz teñida de dolor. «Te golpeaste la cabeza y sufriste amnesia. Mi padre se aprovechó de eso para asegurarse de que nunca volvieras a mí». Gabriela se dejó caer sobre una silla, con las manos temblorosas. Luego, levantó la mirada hacia Lorenzo, como si un recuerdo lejano estuviera surgiendo de las sombras. «Desde que te conocí, desde que empezaste a venir aquí, he tenido sueños. No sé si son recuerdos o mi mente jugándome una mala pasada, pero veo una carretera, la lluvia, un impacto y algo más». Gabriela se llevó una mano al pecho, como si las palabras fueran difíciles de sacar. «Oigo el llanto de un bebé». Las palabras de Gabriela golpearon a Lorenzo como un trueno. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Un bebé?», repitió, con el corazón acelerado. Gabriela asintió, todavía luchando con las emociones. «Sí. Es un sonido que aparece en mis sueños. No puedo verlo, pero sé que está ahí, llorando. Y siento que me lo quitaron». Lorenzo se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Luego, tomó aire, se sentó frente a ella y dijo: «Cuando ocurrió el accidente, estabas embarazada. Estábamos esperando un bebé. Pero yo siempre creí que el bebé murió. Nunca tuve certeza si en realidad nació con vida en la cesárea de emergencia que tuviste la noche del accidente en el hospital». Gabriela lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de angustia y esperanza. «No creo que el bebé haya muerto. No sé por qué, pero algo dentro de mí me dice que sigue vivo. Siento que alguien se lo llevó». Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si el bebé había sobrevivido, ¿qué había pasado con él o ella? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de esa desaparición? Solo había una persona que podía tener las respuestas: Marcelo. Esa misma noche, Lorenzo condujo hasta la mansión de su padre con una resolución feroz. Ya no era el hijo dócil que había seguido ciegamente los deseos de Marcelo. Ahora era un hombre dispuesto a confrontarlo por todo el daño que había causado. Entró al despacho sin anunciarse, encontrando a Marcelo sentado en su escritorio, revisando documentos como si nada hubiera cambiado. ¿Otra vez tú? ¿Ahora qué excusa tienes para interrumpirme?, preguntó Marcelo con desdén. Lorenzo no perdió tiempo en explicaciones.
Cerró la puerta detrás de él y se acercó al escritorio. Dime la verdad, Marcelo. ¿Qué pasó con el bebé que Serena estaba esperando? Marcelo levantó una ceja, sorprendido por la pregunta, pero no mostró ninguna emoción. No sé de qué hablas, respondió con indiferencia. No me mientas. ¿Qué hiciste con nuestro hijo? Quiero la verdad ahora. Marcelo suspiró, como si la situación fuera una molestia menor en su día. ¿De verdad necesitas saberlo, Lorenzo? Ese niño no era parte del plan. Era un obstáculo, igual que su madre. Lorenzo apretó los puños, conteniendo la ira que amenazaba con desbordarse. ¿Qué hiciste con él? Preguntó con un tono más bajo, pero cargado de peligro. Marcelo lo miró fijamente, su expresión volviéndose más seria. Lo di en adopción. Fue llevado a un orfanato a través de contactos confiables. Nunca estuvo en mis planes que ese bebé formara parte de tu vida. Las palabras de Marcelo encendieron una furia incontrolable en Lorenzo. Se abalanzó sobre él, sujetándolo por la camisa. Eres un monstruo. Gritó, su voz llena de dolor. Me quitaste a mi esposa, a mi hijo, y me hiciste vivir en una mentira durante más de 20 años. Marcelo, aunque intimidado por la reacción de Lorenzo, mantuvo su tono frío. Lo hice por tu propio bien, aunque nunca lo entiendas. Ese niño no tenía futuro contigo. Era mejor así. Lorenzo lo soltó bruscamente, sintiendo que el desprecio hacia su padre había alcanzado un punto sin retorno. No tienes idea del daño que has causado, pero te aseguro que voy a encontrar a mi hijo y a Serena. Y cuando lo haga, nunca volverás a saber de mí. Con esas palabras, Lorenzo salió del despacho, dejando a Marcelo solo en su trono de manipulación y frialdad. Afuera, respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Ahora tenía una misión clara: encontrar a su hijo y devolverle a Serena la vida que Marcelo le había robado. El descubrimiento de que su hijo había sobrevivido al accidente llenó a Lorenzo de determinación, pero también de una angustia que lo consumía. Más de 2 décadas habían pasado desde aquel día, y el simple hecho de que el bebé había sido dado en adopción complicaba la búsqueda. Lorenzo sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero no podía darse el lujo de rendirse. Serena, ahora conocida como Gabriela, tenía derecho a recuperar a su hijo, y él no descansaría hasta devolverle a la familia que Marcelo le había arrebatado. La confesión de Marcelo lo dejó lleno de rabia, pero también de una claridad que no había tenido en años. La vida que había construido junto a su padre estaba basada en mentiras, y cada día que pasaba bajo su sombra lo alejaba más de quien realmente era. Había decidido cortar todo lazo con Marcelo, pero antes de hacerlo, debía utilizar la información que él tenía para encontrar a su hijo. La primera llamada que Lorenzo hizo fue a Ricardo. Sabía que, aunque las adopciones eran procedimientos confidenciales, Ricardo tenía los contactos y la habilidad para encontrar lo que buscaban. Le explicó todo lo que Marcelo había revelado, incluidos los datos vagos sobre un contacto en un orfanato. Ricardo, sin perder tiempo, se puso en marcha. Esto no será fácil, Lorenzo, le dijo en una llamada posterior, pero tengo un punto de partida. Hay registros de adopciones realizadas en la época en la que tu hijo habría nacido. Me pondré en contacto con una trabajadora social que puede ayudar a rastrear los documentos. Mientras Ricardo trabajaba, Lorenzo decidió hablar con Gabriela. Sabía que no podía ocultarle esta nueva revelación, por dolorosa que fuera. Esa tarde, se dirigió al puesto de flores donde ella estaba, observándola por un momento antes de acercarse. A pesar de todo lo que había sucedido, Gabriela seguía irradiando una dulzura que lo conmovía profundamente. ¿Lorenzo?, dijo Gabriela al verlo acercarse. Ya había dejado de llamarlo Enrique desde que él le contó la verdad. Lorenzo asintió, tomándola suavemente de la mano para guiarla hacia una banca cercana. Tengo algo importante que decirte, comenzó, su voz cargada de emoción. Hablé con mi padre nuevamente. Le exigí respuestas sobre lo que pasó con nuestro hijo.
Los ojos de Gabriela se agrandaron y su respiración se volvió más rápida. ¿Nuestro hijo? ¿Qué dijo?, preguntó, su voz temblando. Lorenzo apretó su mano, como si intentara transmitirle fuerza. Confesó que nuestro bebé no murió en el accidente, como yo había creído. Lo dio en adopción después de que naciera. No quiso decirme más, pero ahora sé que está vivo. Y voy a encontrarlo, Serena. Te lo prometo. Gabriela llevó una mano a su boca, intentando contener las lágrimas que comenzaron a brotar de sus ojos. La mezcla de dolor y esperanza que sentía era casi insoportable. Siempre sentí que no había muerto, dijo en un susurro. Pero no podía recordar nada con claridad. Solo sentía ese vacío, esa sensación de que alguien me había arrancado algo. Lorenzo la abrazó con fuerza, permitiendo que ella soltara las emociones que había contenido durante tanto tiempo. En ese momento, supo que ya no estaba solo en su búsqueda. Serena, aunque aún atrapada entre el presente y los fragmentos de su pasado, estaba a su lado. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre, pero también de avances. Ricardo trabajó incansablemente y con la ayuda de Juana, una trabajadora social con acceso a archivos antiguos, lograron identificar un posible rastro. Había un registro de un bebé nacido en las fechas coincidentes con el accidente de Serena, entregado a un orfanato que ya no existía. Sin embargo, el expediente mostraba que el bebé, una niña, había sido adoptada poco después por una pareja sin hijos. Juana organizó una reunión con los padres adoptivos, quienes, aunque al principio estaban sorprendidos, accedieron a hablar con Lorenzo y Gabriela. La pareja, Esteban y Rosa, eran personas cálidas y comprensivas que criaron a la niña, a quien llamaron Paz, con amor y dedicación. Siempre supimos que Paz era especial, dijo Rosa con una sonrisa nostálgica. Cuando la adoptamos, solo nos dijeron que su madre no podía cuidarla. Nunca supimos más, pero eso nunca cambió cuánto la amamos. Lorenzo y Gabriela los miraron con gratitud. No queremos arrebatarles nada, dijo Gabriela, su voz llena de emoción. Solo queremos conocerla, saber cómo está y, si ella quiere, explicarle la verdad. Esteban asintió, tomando la mano de su esposa. Paz tiene derecho a saber de dónde viene. Tiene 20 años ahora, y siempre ha sido una joven curiosa. Le hablaremos de ustedes y dejaremos que decida. El día del reencuentro llegó rápidamente. Paz, una joven de cabello oscuro y ojos cálidos, llegó al lugar de la reunión con una mezcla de emoción y nerviosismo. Esteban y Rosa la acompañaban, asegurándole que no importaba lo que decidiera, ellos siempre estarían a su lado. Cuando Paz entró a la habitación, Gabriela sintió que su corazón se detenía. Aunque habían pasado tantos años, reconoció algo en su rostro, algo que era inconfundiblemente suyo. «Bola», dijo Paz, rompiendo el silencio. «Me dijeron que ustedes son mis padres biológicos». Gabriela se levantó lentamente, sus manos temblando. «Sí, soy tu madre. Y este es tu padre, Lorenzo». Paz los miró fijamente, como si intentara descifrar lo que sentía. Luego, algo en su expresión cambió, y una lágrima rodó por su mejilla. «Siempre sentí que faltaba algo en mi vida», dijo en voz baja. «Creo que ahora entiendo qué era». Gabriela no pudo contenerse más. Cruzó la habitación y la abrazó con fuerza, llorando abiertamente mientras Paz correspondía el gesto. Lorenzo, con los ojos llenos de lágrimas, se unió al abrazo, sintiendo que, por primera vez en décadas, su familia estaba completa. El reencuentro con Paz marcó el comienzo de un capítulo completamente nuevo en la vida de Lorenzo y Serena. Gabriela, como había sido conocida durante tantos años, decidió abrazar su verdadero nombre y su identidad. Ahora, como Serena, estaba determinada a recuperar no solo los fragmentos de su memoria, sino también las partes de su vida que Marcelo le había arrebatado. Lorenzo, siempre a su lado, la apoyó en cada paso de este proceso, guiándola con paciencia y amor. Tras el reencuentro,
Paz acordó mantener un vínculo cercano con sus padres biológicos, aunque también dejó claro que Esteban y Rosa seguirían siendo una parte importante de su vida. Serena lo comprendió perfectamente. No había rencor ni celos, solo gratitud hacia la pareja que había cuidado y amado a su hija durante todos esos años. Cada fin de semana, Lorenzo y Serena visitaban a Paz en su casa, compartiendo momentos que fortalecían su relación como familia. Las comidas, paseos y largas conversaciones ayudaban a construir un vínculo que parecía haber estado destinado a existir. Mientras tanto, Serena comenzó un tratamiento médico para abordar las secuelas de su amnesia. Lorenzo la acompañaba a cada consulta, asegurándose de que tuviera acceso a los mejores especialistas. Aunque los médicos le explicaron que recuperar todos los recuerdos no era garantía, Serena estaba decidida a intentarlo. Con cada sesión de terapia, pequeños fragmentos de su vida anterior emergían con mayor claridad. Recordaba momentos felices junto a Lorenzo, tardes en el campo, risas compartidas bajo el sol. Pero también aparecían recuerdos dolorosos, como las discusiones con Marcelo y la sensación de peligro que la había perseguido antes del accidente. Un día, tras una intensa sesión de terapia, Serena salió del consultorio con lágrimas en los ojos. Lorenzo, que la esperaba en la sala de espera, se levantó rápidamente para consolarla. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Serena lo miró con una mezcla de emoción y tristeza. Recordé algo más. Recordé el día en que me dijiste que íbamos a tener un bebé. Tu cara de felicidad, como me abrazaste, todo volvió como si hubiera pasado ayer. Lorenzo la abrazó con fuerza, sintiendo que sus propias emociones estaban a punto de desbordarse. Ese fue uno de los días más felices de mi vida, Serena. Y ahora que te tengo de vuelta, sé que podemos recuperar esa felicidad. Con el tiempo, los recuerdos de Serena comenzaron a unirse como las piezas de un rompecabezas. Aunque algunas partes seguían borrosas, la presencia constante de Lorenzo y Paz le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Serena también decidió retomar algunas de las cosas que había amado en su vida pasada, como la pintura. En un rincón soleado de la casa de Lorenzo, transformó una habitación en su estudio, donde pasaba horas creando obras llenas de color y emoción. Lorenzo, a menudo, se quedaba en la puerta observándola, maravillado por la pasión que había regresado a su vida. Una tarde, mientras Serena pintaba, Lorenzo se acercó con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Estoy pintando un futuro, respondió Serena, mirándolo con ternura. Tú, Paz y yo, juntos como una familia. Lorenzo tomó su mano, sintiendo una profunda conexión que iba más allá de las palabras. No importa cuánto tiempo nos haya tomado llegar aquí. Lo importante es que ahora estamos juntos. Las visitas a Paz se convirtieron en la mejor parte de sus semanas. La joven, llena de curiosidad y cariño, comenzó a abrirse cada vez más con ellos. Un día, mientras paseaban por un parque, Paz preguntó algo que había estado rondando en su mente. ¿Cómo era mi mamá antes del accidente?, preguntó, mirando a Lorenzo. Él sonrió, lanzándole una mirada a Serena antes de responder. Tu mamá era exactamente como la ves ahora, fuerte, talentosa y con un corazón inmenso. Siempre luchó por lo que amaba, y aunque la vida intentó separarnos, aquí estamos, juntos de nuevo. Serena, conmovida por las palabras de Lorenzo, tomó la mano de su hija. Y ahora que te tengo, Paz, siento que todo tiene sentido otra vez. Paz sonrió, abrazándolos a ambos. En ese momento, Lorenzo supo que, a pesar de todo el dolor y las dificultades, habían logrado reconstruir algo hermoso. Los meses siguientes estuvieron llenos de pequeños y grandes momentos que fortalecieron su relación como familia. Paz se graduó de la universidad, con Lorenzo y Serena presentes entre el público, aplaudiendo con orgullo. Serena, por su parte, organizó su primera exposición de arte en años, donde mostró las obras que había creado desde su regreso. Cada cuadro representaba un pedazo de su historia, desde el accidente hasta su renacimiento como Serena López. La exposición fue un éxito,
pero lo que más le importó a Serena fue ver a Lorenzo y Paz entre los asistentes, apoyándola incondicionalmente. Un día, mientras compartían una cena tranquila en casa, Serena tomó la mano de Lorenzo y lo miró con una mezcla de gratitud y amor. Gracias por no rendirte conmigo, Lorenzo. Por buscarme, por luchar, por devolverme todo lo que pensaba que había perdido. Lorenzo negó con la cabeza, acariciando su rostro. Nunca podría rendirme contigo, Serena. Eres mi vida, y ahora, nuestra vida juntos apenas comienza. La historia de Lorenzo y Serena es un testimonio del poder del amor y la resiliencia. A pesar de las traiciones, las pérdidas y los años de separación, su vínculo demostró ser más fuerte que cualquier adversidad. Paz, la hija que creyeron perdida, no solo completó la familia que habían soñado, sino que también representó una nueva esperanza para el futuro. Serena, al recuperar su identidad y su memoria, pudo encontrar paz consigo misma y con su pasado. Y Lorenzo, al liberarse de la sombra de Marcelo, descubrió que la verdadera riqueza estaba en el amor y la conexión con las personas que realmente importaban. Juntos, Serena, Lorenzo y Paz demostraron que, aunque la vida pueda ser cruel, siempre hay espacio para el renacimiento y las segundas oportunidades. Su historia es un recordatorio de que, cuando el amor guía el camino, es posible superar incluso las heridas más profundas y construir un futuro lleno de luz y esperanza. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.